Estudiantes, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Dios les bendiga. Buenos días. Muy buenos días, jóvenes, Días, pero profe. Buenas recuerden que tardes. ya son las Buenos buenas tardes. días, profe. Buenas tardes, Buenos profe. días. Buenas tardes, jóvenes. Ya son las 12 p.m. ya. Recuerden que ya cambió la hora, el horario de AM a PM. Jóvenes, espero que estén bien. Dios les bendiga de gran manera. Antes de iniciar con nuestra temática, le pido a Dios que les bendiga, los prospere y le haga personas siempre humildes, personas de un corazón noble, que siempre está de inteligencia, estén con sus padres, familia de la mejor manera y que sean personas sanas y muy sabias. Estudiantes, nuestro tema el día de hoy es el siguiente. Bienvenido a una sesión de geografía, ¿sí? En esta nueva semana. El tema que vamos a ver en esta sesión lleva por nombre tasa de crecimiento poblacional. En los últimos años, jóvenes, hemos visto que a nivel mundial la tasa de crecimiento poblacional sigue aumentando. No es culpa suya, no es culpa mía, simplemente que hay personas que se reproducen a gran escala, ¿cierto? Personas que no son conformes con tener 2 hijos, sino que quieren tener 6 en este tiempo moderno. Y hoy tener 6 hijos en este tiempo moderno, jóvenes, es totalmente una locura. ¿Por qué es una locura, profe? Porque mire la constante que los recursos naturales están agotando, más contaminación, más sobrepoblación. Hay una tasa aproximada de hasta qué tiempo van a alcanzar los recursos. Pero si los recursos se acaban antes de, ¿sí? Estamos haciendo algo mal, jóvenes. Aquí estamos haciendo mal si se acaban los recursos antes de tiempo. Antes de iniciar con nuestra temática, jóvenes, vamos a iniciar con la siguiente pregunta. ¿De qué manera el crecimiento poblacional puede afectar el medio ambiente y sus recursos naturales? ¿Quién me puede ayudar con esta pregunta? ¿De qué manera el crecimiento poblacional puede afectar al medio ambiente y sus recursos naturales? Escucho opiniones. Ahora no se vayan a pelear porque quieren participar en clase. Profe, disculpe, ¿cómo que me puedes repetir la pregunta? Claro que sí. ¿De qué manera el crecimiento poblacional puede afectar el medio ambiente y sus recursos naturales? Profe, lo puede afectar ya que, o sea, cada vez nacen más personas haciendo que aumente la demanda de estos productos. Muy bien. Señorita Tatis, ¿tú qué opinas? O sea, profe, yo pienso que esto más que todo va relacionado con el tema de la contaminación. O sea, de alguna forma, entre más personas hay, más se consume, ¿sabe? Y más se genera basura. Entonces, ese podría ser un factor. Otro podría ser por el tema de la urbanización. O sea, si hay más personas, hay más demanda de vivienda. Y como lleva a haber un momento en el que no va a haber dónde estamos, dónde ubicarnos, que vamos a empezar a ir a más zonas rurales, afectando el hábitat, hasta un momento en que ya no haya zonas rurales, entonces como que eso afecta también bastante. Muy bien, señorita Tatis, muy bien. Es verdad, va a llegar el punto que vamos a colapsar, porque vamos a colapsar, joven. Eso está establecido. No está escrito, pero está establecido que eso va a pasar. La demanda de personas sigue aumentando, la demanda de hábitats se sigue aumentando, estamos robando ciertos hábitats de zonas naturales, ¿sí? Estamos quitando hábitats de especies propias por nuestro consentimiento. Las ciudades están creciendo muy aceleradamente, ya no hay un espacio más donde pueda construirse una edificación. Miren el caso de China, ya China no sabe ni por dónde construir. Miren el caso de Sincelejo, Sincelejo, a pesar de que es una ciudad pequeña, está creciendo demográficamente y urbanísticamente. Con el crecimiento poblacional, lo que se va a ver afectado es a base del medio ambiente. Alta contaminación, que por sí ya está contaminado, agotamiento de los recursos naturales, ¿cierto? Al momento que se va a hacer una edificación o un establecimiento donde pueda habitar el ser humano, se va a talar muchos árboles. Árboles que van a ser naturales,
en zonas donde se pueda dar la agricultura. Miren que se toma la parte urbanística, la parte de concreto y se quita la parte natural, ¿cierto? Los suelos. Perdón. Por eso hoy en día, jóvenes, hay que cuidar nuestras reservas naturales, cuidar nuestra población, cuidar la zona propia. Siempre un árbol, un árbol frutal, no va a ser un árbol que no dé fruto ahora, ¿cierto? Pero da sombra, pero es mucho mejor si es frutal. Entremos en contexto. El crecimiento poblacional se refiere al incremento del número de habitantes en un espacio y tiempo determinado, el cual se puede medir a través de una forma aritmética. También se puede emplear como sinónimo el término crecimiento demográfico. Una problemática que está volviéndose hoy en día normal es el crecimiento demográfico a gran escala, jóvenes, ¿cierto? Y miren que en tiempos anteriores y tiempo moderno, cuando estamos en nuestro presente, la historia nos dice que la población ha aumentado en los últimos tiempos. Y con el aumento de la población se va a llevar también nuevas enfermedades. Una pandemia, no porque el profesor Sergio se lo está inventando, sino que la historia lo ha demostrado. Sí. Cada época, con el de usted en clase, va a iniciar algo nuevo. Una puede ser una enfermedad nueva, ¿cierto? Una enfermedad nueva. Dos, una guerra. Porque nada raro tiene que el ser humano quiere hacer guerra. Nada raro tiene. El ser humano parece, jóvenes, que algunos seres humanos, no todos, hayan nacido para crear la violencia o crear la guerra. Cierto, miren que en el transcurso de la historia siempre ha habido violencia, y ha habido guerra, invasiones, colonizaciones, ¿cierto? Cuando se hace mención al crecimiento poblacional, se puede hacer referencia a cualquier especie animal. Sin embargo, se suele usar para referirse a los seres humanos, en especial cuando se realizan investigaciones acerca del crecimiento de la población. El crecimiento de la población colombiana en los últimos años ha crecido. ¿Sí? Hoy en día somos 51 millones de habitantes y sigue creciendo, ¿cierto? Nuestro tope va a ser 65 millones de habitantes. Los datos que se obtienen de estos análisis son de gran importancia para los gobiernos de un país como para diferentes organizaciones internacionales. Por eso, jóvenes, aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo se hacen los censos poblacionales para tener registro de cómo es el crecimiento demográfico de la población. Cabe resaltar que durante el siglo XX la población de seres humanos ha crecido y sigue creciendo en gran porcentaje, lo que ha generado preocupación especial por sus consecuencias sobre el uso y cuidado de los recursos naturales, entre otros. En el siglo XX, miren que hubo algo específico y algo esencial. Guerras. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Otro punto con el crecimiento demográfico fue que las mujeres, ¿sí? La parte femenina creció más que la parte masculina. ¿En qué sentido? Cuando se forma la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, los que van a ir al combate, ¿quiénes son? Los hombres, ¿cierto? Gran parte de estos combatientes van a morir en la guerra. Se estima que fueron entre 10 millones o 20 millones o 40 millones o menos los que murieron, ¿cierto? En el mundo hay más mujeres que hombres, ¿cierto? Eso es verdad. Una consecuencia de esto es que gran parte de Europa se quería reproducir a gran escala, una repoblación va a existir aquí, ¿cierto? Por eso algunas familias vemos que a veces tenían de 5, 10 hijos, de 12 hijos, ¿cierto? En aquel tiempo. En este tiempo moderno no se puede ser tan irresponsable, ¿cierto? El crecimiento que se va a dar entre los años de 1950 al año 2000, ¿cierto? Va a ser una escala muy predominante. En el año 1050, el nivel de hábitat, nivel de habitantes, hombres tanto como mujeres, no era tan exagerado, ¿cierto? Puede ser 1 millón de habitantes, ¿cierto? O 100.000 millones de habitantes, ¿sí? Hoy en día, en el año 2000, vamos a ver un incremento poblacional. Un incremento poblacional que nos va a regir esa escala, ¿cierto? Esta escala de incremento poblacional que se va a dar. Pero en el año de 2015,
vamos a ver que en los últimos años la población ha cambiado, ¿sí? El crecimiento sigue inconstante, ¿sí? Esta curva es muy constante que se va a dar, ¿cierto? Este crecimiento que va a sacar la parte geográfica, el estudio, cómo hace esta parte de población que va a sacar una ecuación que se va a hacer. Por ejemplo, X habitante de población, ¿cierto? Se va a tener espacio por 10 por población, por habitantes que existen en diferentes partes del mundo, ¿cierto? Sea hombre o sea, mujer, ¿cierto? Esto lo va a dar nuestro índice. ¿Cuántas personas existen en el mundo? ¿Y cuánto va a ser el índice poblacional que va a existir en el mundo? ¿Cierto? Por eso hoy en día, mientras estamos viendo esta clase, mucha gente está dando luz o mucha gente está muriendo en el instante, ¿cierto? A nivel mundial. Esa es la ley de la vida, ¿cierto? Ahora, esto es importante, esta parte de estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque nos va a arrojar cuántos habitantes tenemos en cierto territorio. Para eso, se va a llevar a cabo que los censos poblacionales, ¿cierto? Estos censos poblacionales que van a ser muy importantes para tener el conocimiento del total de habitantes que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, miren que en el siglo XX la población colombiana no llega a los 51 millones de habitantes. Hoy en día, con el siglo XXI y la parte tecnológica, la esperanza de vida que se va a dar, vamos a ver que muchos países van a tener un crecimiento de población. Por ejemplo, Colombia tiene un crecimiento poblacional, ¿cierto? 51 millones de habitantes y su punto máximo va a ser 65 millones de habitantes. Las zonas urbanas son las que presentan mayor crecimiento demográfico, y es verdad, eso no es una mentira. Las zonas urbanas, como las ciudades, son las que presentan mayor crecimiento demográfico. Así como los países en vía de desarrollo, por el contrario, el crecimiento poblacional es menor en los países desarrollados. Por ejemplo, el crecimiento poblacional de México ha ido aumentando a lo largo de su historia. En el país con más habitantes hispanohablantes en América Latina. México tiene una población aproximada a 130 millones de habitantes y se estima que seguirá creciendo gracias a diversos factores, gracias a su continuo desarrollo político, económico y social. Ciertos países que están muy bien desarrollados, su crecimiento demográfico no se ve exagerado, ¿cierto? Se ve establecido. Pero vemos como la Ciudad de México, país de México, va a tener un incremento poblacional, ¿cierto? En nuestro caso, Colombia va a tener un incremento poblacional en los últimos tiempos. Nuestra población va a subir, ¿cierto? Pero va a haber un punto tope donde nuevamente va a recaer la población, ¿sí? Va a recaer. Pero adivinen qué, después de esta recaída de población, que en este tiempo con el coronavirus en muchas poblaciones tienen que reproducirse para tener mano de obra a futuro, ¿cierto? Esta va a crecer, ¿cierto? A una escala muy drástica. Y tal vez con el tiempo, quién quita, quién sabe, ¿cierto? Va a existir otra enfermedad, otra pandemia, mire, nuevamente va a caer la población, pero nuevamente va a subir, ¿cierto? Porque siempre se ha visto así en la historia de la humanidad. Profe, este es mentiroso, profe. Miren las enfermedades que existen hoy en día, no tienen cura, ¿cierto? Una enfermedad mortal que aún no tiene cura y es tiempo, ya tiene tiempo en nosotros, el SIDA, el ébola, ¿cierto? Una de las mayores causas de muerte en personas a nivel mundial. Imaginen los jóvenes, ¿cierto? El SIDA. En la parte de política, ciertos países están mejor estructurados que otros, ¿cierto? A su desarrollo, en mejores calidad de vida, mejor tasa de empleo, ¿cierto? Mejores remuneración de pago. Si esto se da así, vamos a ver que muchas personas no van a salir de su país. ¿Para qué quieren salir, cierto? Si están bien, se sienten bien, si se sienten cómodos en su país. Tipo de crecimiento poblacional. Existen dos tipos de crecimiento poblacional, denominadas crecimiento exponencial y crecimiento logístico. El crecimiento exponencial presenta los datos con una curva en forma de J y refleja cómo las poblaciones que creen
muy rápido y luego se detienen de manera repentina debido a diversos factores. El crecimiento logístico representa los datos de crecimiento poblacional a través de una curva en forma de S. Expone datos de una población cuyo crecimiento tiene una etapa lenta, luego toma velocidad y crece, finalmente decrece de manera gradual buscando un equilibrio. La población de 1895 a 2020 hace una población que ha crecido en los últimos tiempos, ¿cierto? Miren, la población de 1895 solo llegaba a 12.7. Hoy en día, con el tiempo y la evolución tecnológica y los avances que se han dado, ¿cierto? Y las mejoras de cierta economía de diferentes países, vamos a ver que en el 2020, sí, perdón, 2010, va a haber un punto de 112.3 de crecimiento. Se va a dar una demandable de crecimiento poblacional que se va a dar, ¿cierto? Esta curva o este crecimiento busca un equilibrio. Primero, va a haber un crecimiento, después se va a decrecer la población. Después va a buscar un equilibrio, ¿cierto? Un equilibrio propio. Y se estima que el año de 2020 hacia adelante, ¿cierto? 2030, 2050, la población mundial va a aumentar, ¿cierto? Un punto tope, que aún no se sabe cuál es ese punto tope del crecimiento poblacional que va a existir en todo a nivel internacional. Tasa de crecimiento poblacional. La tasa de crecimiento poblacional es un índice que se emplea tanto en las investigaciones demográficas como ecológicas, con el fin de exponer cómo ha sido el incremento o disminución de la población de una especie en un lugar y tiempo específico. Los resultados obtenidos exponen generalmente en porcentajes y se emplea tanto para comparar con los análisis anteriores como para realizar futuras aproximaciones. Por otro lado, la medición de la tasa de crecimiento poblacional se ve afectada directamente tanto por 4 importantes índices. ¿Cuáles serían estos índices? Natalidad, mortalidad, emigración e inmigración, los cuales varían en el tiempo y por diversas circunstancias. Tienen que la parte de crecimiento demográfico se va a hacer una representación propia de ellos. El crecimiento que va a tener cada zona. Algo que sí va a haber aquí, crecimiento, va a ser con la tasa de natalidad, ¿cierto? ¿Cuántos jóvenes vienen al mundo? ¿Cuántos niños están naciendo? ¿Cuánto es la tasa de natalidad? ¿Cuántas mujeres embarazadas hay en momento en Sucre? Se lleva un registro propio de cuántos nacimientos hay en un año, ¿cierto? O cuánto es la tasa de mortalidad, cuántas personas están muriendo en un año. La emigración también va a ser parte clave para el crecimiento de población. Esta emigración es que se hace porque una persona llega a otro país, ¿cierto? Porque el país que no está, no brinda las mejores escalas, no brinda las mejores beneficios, se va a otra parte a buscar mejores condiciones de vida, ¿cierto? Mejores oportunidades para poder subsistir. La fórmula para obtener los datos de la tasa de crecimiento poblacional se obtiene de la siguiente manera. Tasa de crecimiento poblacional, ¿sí? Fin del periodo. Población al principio del periodo. Población al principio del periodo. Sin embargo, la ecuación que suele emplear para expresar las variaciones del crecimiento poblacional durante un periodo y porcentaje es la siguiente. Porcentaje de crecimiento igual a tasa entre crecimiento por persona, ¿cierto? Que nos va a dar el 100%. El crecimiento que se está dando en las poblaciones a nivel mundial. Ahora bien, si el resultado obtenido es un valor positivo, entonces quiere decir que el número de habitantes de un país o región ha aumentado. Si el caso es contrario, si arroja un número negativo, es porque ha disminuido el crecimiento poblacional, pero en caso de obtener un 0 como resultado, eso quiere indicar que la población se encuentra equilibrada. Hemos visto que en los últimos años la población sigue aumentando. Ahora va a haber de pronto hay un desequilibrio, una disminución del crecimiento poblacional con la cuestión de esta enfermedad del coronavirus, ¿cierto? Muchas poblaciones han disminuido su crecimiento, ¿cierto? Porque las personas inocentes de este virus están pagando las consecuencias a una escala muy acelerada. Factores que influyen en el crecimiento poblacional. Existen diversos factores que han influido en el crecimiento poblacional. Entre ellos se puede mencionar los siguientes. La elaboración y uso de herramientas que facilitaron diversos trabajos como la construcción de viviendas
el cultivo y la recolección de alimentos, entre otros. Cuando ya el ser humano deja de ser es nómada y es sedentario, ¿cierto? Se asienta en su lugar. Ya comienza a construir vivienda, comienza a construir una propiedad, comienza ya el cultivo propio, ya se comienza el intercambio comercial, ¿cierto? Perdón, el intercambio de alimentos, ¿no? Una construcción de vivienda y ya comienza a sembrar su propio cultivo, sus propios alimentos, ¿cierto? Entre otras partes. Ya se han creado las ciudades, las parcelas, las viviendas, ¿cierto? Los territorios van creciendo, aumentando. Poco a poco se van a centrar más familias, más personas, y esto permite un cambio muy esencial. Crecimiento de población y crecimiento urbanístico, ¿cierto? La actividad agrícola ha sido importante para el desarrollo humano, ya que ha permitido la construcción de ciudades a su alrededor. La actividad comercial e intercambio cultural. La revolución industrial impactó el desarrollo humano de manera positiva tras alcanzar la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, de limitar horas de trabajo, incrementar el número de empleos, así como el desarrollo tecnológico, entre otros. La revolución industrial, señores, la primera revolución que existe en la humanidad. ¿Qué tiene en especial esta revolución? Cambió el modo de ver las cosas. Se crean las escuelas, se crean ya los centros de desarrollo, se crean las empresas, ¿sí? Se crean ciertas universidades, se crean ciertas industrias, ¿cierto? Y se crean las mejores condiciones electrodomésticas para poder vivir, ¿cierto? En este tiempo moderno, con este desarrollo industrial que se dio y el desarrollo tecnológico, se van a presentar en muchas partes del mundo los aire acondicionados, los celulares, ¿cierto? Muchas mejoras, los abanicos, qué sé yo, un montón de cosas, ¿cierto? Esto para el desarrollo de la vida humana, ¿cierto? Tiene una casa bonita, mandarla a mejorar, ¿cierto? Toda esta parte se le va a deber a la revolución industrial, ¿cierto? Y su impacto que tiene en la sociedad. Perdón. Hoy con el desarrollo tecnológico, vamos a ver que existen celulares, ¿cierto? Celulares que sirven como control remoto también. Estos celulares de control remoto que sirven para otras partes de otros electrodomésticos, como para prender el aire, prender la tele, prender el equipo de sonido, ¿cierto? Miren que facilita la vida para el ser humano, no moverse y trasladarse a otro lugar. Este crecimiento poblacional y con el factor de revolución industrial ha permitido que las personas tengan acceso a mejores condiciones de vida. Una bonita casa, un bonito diseño, un carro, ¿cierto?, para transportarse a otros lugares. El desarrollo continuo en el área de la salud también ha sido un factor que ha incrementado el crecimiento poblacional. Al ofrecer mayores esperanzas de vida, la posibilidad evita y prevenir enfermedades en otros aspectos, entre otros. El desarrollo continuo, el alcance en el plano de salud ha permitido la esperanza de vida, ¿cierto? La esperanza de vida para países europeos con mejores calidad de vida va a ser entre 70 o 80 años. En países atrasados o países latinoamericanos va a ser entre los 65 o 70 años para el ser humano, ¿cierto? Hoy en día pues, hemos visto que hay personas que no llegan a ese tiempo, ¿cierto? Porque mueren antes de tiempo, porque se enfermaron con un accidente, muchas variables que pueden existir. Mejoras en la calidad de vida. En términos generales, es decir, contar con un buen sistema de salud y de educación. Posibilidad de encontrar un empleo, estabilidad política, económica y social, entre otros, han sido factores que han elevado los números de habitantes en diversas poblaciones. Tenemos un buen sistema de salud, es bueno, ¿cierto? Ya que permite establecer el desarrollo continuo de la vida, ¿cierto? Una mejor calidad de salud, ¿cierto? Por eso usted está pagando. Mejores condiciones de educación, que exista buena educación, buena infraestructura. No hace verdad que haya una infraestructura y usted esté dando clase y el abanico que está refrescando la zona se va a caer. Y le va a caer encima usted, salado, ¿cierto? Por eso hay que tener buena infraestructura, buenas condiciones. Dentro del crecimiento poblacional se va a dar un crecimiento anual. ¿Sí? El crecimiento anual va a especificar cuántas personas en el mundo están naciendo hoy en día, ¿cierto? ¿Cuánto es el crecimiento poblacional dentro de unos 10 años en cualquier parte del mundo? Es un incremento medio anual total de una población. Vale decir el número de nacimientos menos el de funciones, más el de migrantes y menos el de emigrantes durante un determinado periodo. Edad media de fecundidad. Es un indicador de la distribución por edades.
de las tasas de fecundidad que se calcula como el producto de las edades medias de cada intervalo quinquenal por tasa de fecundidad respectiva dividido por la suma de las tasas. Esta parte de la fecundidad, cuántas personas, cuántas mujeres van a estar en estado de embarazo, cuántas mujeres van a existir con ya para embarazada, cuántas personas van a parir cierto día. Edad mediana de la población. Es un indicador del grado de envejecimiento de la estructura por edad de la población. Es una medida estadística de posición que se expresa como la edad que divide la población en dos grupos, igual número de personas. Esta edad mediana de población no así cuántas personas están en envejecimiento, que para eso necesita una población nueva y activa, ¿cierto? Vamos a tener puntos que cierta esperanza de vida en ciertas poblaciones es mejor que en otras. Esperanza de vida al nacer. Representa la duración media de la vida en los individuos, que integra una corte, hipotética, de nacimientos, sometidos en todas las edades a los riesgos de mortalidad en el periodo en estudio. Índice masculinidad o razón de sexo. La razón de hombre respecto a las mujeres en la población total o por edad se calcula como el cociente entre la población masculina y la población femenina. Frecuentemente se expresa como el número de hombres por cada 100 mujeres. Miren que el crecimiento aquí que se ha dado en los últimos tiempos, ¿cierto? En tiempo moderno, es muy significativo. Ciertas poblaciones han aumentado su tasa de crecimiento más que otras. Sí, se ha visto que ciertas poblaciones, la tasa de mujer es más grande, ¿cierto? Esa brecha que existe en la sociedad. Otro punto aquí va a ser el saldo neto migratorio anual o saldo migratorio anual. Representa el componente migratorio de crecimiento total de una población. La magnitud de este saldo se mide calculando la diferencia media anual entre los inmigrantes y los emigrantes de una población. Tasa bruta de natalidad. Mide la frecuencia de los nacimientos ocurrido en un periodo de relación o a la población total. Es el cociente entre el número medio anual de nacimientos ocurrido durante un periodo determinado y de la población media del periodo. Esta parte de la relación de la población va a ser un punto importante, ¿cierto? La tasa de natalidad, no va a decir cuántas personas están naciendo, cuánto va a ser la población va a aumentar en ciertos 10 años, ¿cierto? Miren que la población hace un crecimiento, un censo poblacional para tener registro de cuántas personas se encuentran en el territorio colombiano. Tasa bruta de mortalidad. Mide la frecuencia de fusiones ocurridas en el periodo en relación a la población total. Es el cociente entre el número medio anual de fusiones ocurridas durante un periodo determinado y la población media de ese periodo. Lo que sí vamos aquí a ver algo muy característico, jóvenes, va a ser como esta parte migratorio, ¿cierto? Anualmente esta parte, como muchas personas van de un lugar a otro, a establecerse, a buscar una mejor vida, ¿cierto? Pero también vamos a encontrar la tasa de natalidad y tasa de mortalidad. Cuántas personas viven en un día, nacen, o cuántas personas mueren en un día, ¿cierto? Esto va a suceder a nivel mundial. Otro punto importante aquí, jóvenes, va a ser la población urbana y la población rural. Se ha considerado como población urbana aquellas que residen en áreas urbanas. El concepto de área urbana es determinado según criterios que suelen ser diferentes entre países y en el tiempo. Para efectos de estimación de la población urbana se utilizó las poblaciones urbanas, identificadas en cada censo, población sin considerar las diferencias de criterio existentes entre países y en diferentes censos de cada país. Los criterios de definición de la población urbana aplicados en los censos de América Latina pueden ser consultados
además de las publicaciones censales, ¿cierto? Hemos visto como el tiempo anterior, ¿cierto? Las grandes concentraciones se encontraban ¿dónde? En la parte rural, ¿cierto? En la parte urbana muy poco está creciendo. Ya con el pasar del tiempo, esto es en el año 1970, ya el año 2000, el mundo se encuentra ya prácticamente dividido con la creación de conocimiento propio que se tiene en la zona rural, ¿cierto? El mundo va a estar ya dividido, la parte rural y la parte urbana. La parte urbana está tomando poder, ¿cierto? La parte rural aún se mantiene. Pero ya en el año 2030, sí, para el año 2030, la zona urbana va a superar la zona rural, ¿cierto? Que va a ocupar el aspecto urbano el 60%, mientras la zona rural va a ocupar el 40%, ¿cierto? La población mundial aumentará a 2.000 millones de habitantes, o 2.000 personas, o 2.000 millones de personas para 2050. Pero solo 9 países representarán más de la mitad de crecimiento proyectado para entonces, asegura un informe de las Naciones Unidas. Países o naciones como Nigeria, India, Pakistán, República Dominicana, República Democrática del Congo, Etiopía, Tanzania, Indonesia, Egipto y Estados Unidos. En orden decreciente serán los países con mayor incremento poblacional para la mitad del siglo. Van a tener una población en incremento, ¿cierto? Se estima eso. Además, se proyecta que la India supera a China como el país más poblado del mundo, alrededor de 2027. Mientras la población africana subsahariana se duplicará en 2050 con un crecimiento del 99%. Miren que la parte de aquí de crecimiento poblacional, el crecimiento propio de hábitat de estas regiones, va a hacer que el crecimiento poblacional pase el 99%, ¿cierto? Poblaciones que no tienen esa necesidad de incrementar su población. Otras regiones verán tasas de aumento variables, como serían Oceanía, excluyendo Australia y Nueva Zelanda. Crecerá un 56%, ¿cierto? África, el norte y Asia, del norte y Asia occidental. El 46% Australia y Nueva Zelanda, un 28% Asia Central y Meridional, 25% América Latina y el Caribe. Vamos a ver que algo se está pasando aquí en esta parte de urbanización, de parte de crecimiento a gran escala, ¿sí? Es lo que se va a presentar en los años venideros. Que la población llegue a aumentar más de lo que ya está establecido, ese es el miedo que va a tener las personas, ¿cierto? Que aumente más la población de lo que se estima. En los últimos tiempos, la población, chicos, sigue aumentando, ¿cierto? Sigue aumentando, su crecimiento está establecido y bueno, hay que ser conscientes de lo que queremos dejar para las futuras generaciones.